Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y saludo con mucho gusto, como todos los miércoles, a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Muy buenas noches, Marilena Vega. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a platicar del comercio y sobre todo de la política exterior mexicana. Acompáñenos. Comenzamos. El nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reitera que se mantiene la estabilidad macroeconómica, manejo responsable de las finanzas públicas y el objetivo de lograr un superávit primario del 1% del PIB en el 2019. El INEGI reportó que la inflación fue de 3.95% en junio y llegó a su nivel más bajo en 4 meses. El gobierno confía en llegar a un acuerdo con Estados Unidos para evitar y eliminar aranceles al jitomate y al acero mexicano y aclaró que las medidas son independientes a la ratificación del TEMEC en aquel país. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, dijo que entre enero y mayo el ingreso por divisas por turista extranjero creció 14%, esto respecto al mismo periodo del año pasado. El gobierno de la Cuarta Transformación tiene un gran desafío en materia de política exterior. Vea lo que le preparamos. El TEMEC permitirá mantener la integración de las industrias de América del Norte que se han beneficiado hasta ahora del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como la competitividad de la región como potencia exportadora de productos de gran calidad y como destino óptimo para desarrollar la inversión extranjera directa. A decir de la Secretaría de Economía, en sus 34 capítulos, el TEMEC incluye nuevas disciplinas que se adaptan a las necesidades actuales de los agentes económicos que participan en los intercambios comerciales y de inversión en la región. El acuerdo comercial que está por ratificarse incluye una cláusula de revisión para que en 6 años a partir de su entrada en vigor, las partes puedan identificar si el acuerdo continúa siendo eficiente para regular los flujos de comercio e inversión en América del Norte. Y si es así, su vigencia deberá extenderse por un periodo de tiempo adicional. ¿Cómo se encuentra México? Y bueno, por supuesto, toda esta relación con Estados Unidos, China, el TEMEC, que se haya aprobado en México, pero no en Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son las repercusiones? Para hablar de ello, nos da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañe la doctora Cristina Rosas. Ella es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y, por supuesto, una reconocida internacionalista. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, María Elena, Darío. Muy buenas noches y bienvenida. Doctora, Gracias. esta situación que estamos viviendo, México de frente a Estados Unidos, por supuesto, disminuye la amenaza de los aranceles, pasa un TEMEC en México, pero en Estados Unidos y Canadá no. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las señales que estamos viviendo? Bueno, yo creo que la intención de que México ratificara antes que Estados Unidos y Canadá el nuevo tratado comercial TEMEC era forzar un poco a que se considerara este tema ya por parte del Parlamento canadiense y por el Congreso estadounidense. Yo pienso que en el caso de Canadá tal vez no sea tan difícil. Ya cuando ratificamos nosotros estaba en tercera lectura en el Parlamento de Canadá, pero el gran impedimento que yo veo es justamente en el Capitolio, sobre todo en la Cámara de Representantes, porque como recordamos el año pasado, en esa Cámara tuvieron la victoria los demócratas y muchos de ellos no son partidarios de ratificar. Por ahí Nancy Pelosi pues pedía que se hiciera una reforma laboral. Cumplimos con ello, pero aún así tenemos que entender que estamos en un momento político preelectoral en Estados Unidos y que para los demócratas aprobar el TEMEC significa darle una victoria a Trump. Entonces, me estoy temiendo que el TEMEC se va a convertir en una especie de rehén en el Congreso de Estados Unidos de cara al proceso electoral en aquel país. Por lo tanto, pues el que nosotros hayamos ratificado quizá manda buenas señales a los mercados financieros. Era importante, por ejemplo, tranquilizarlos y decirles que el modelo económico que tenemos y que habíamos venido siguiendo continúa, que tenemos un compromiso con el libre comercio, con la promoción de inversiones, pero creo que además de eso no hay un efecto real en el Congreso de Estados Unidos. ¿Ayuda en algo lo del tema de la inmigración o los demócratas, o tendremos que estar mejor más enfocados en la pelea electoral en los Estados Unidos y lo que los demócratas le quieran cambiar, por ejemplo, al TEMEC?
Yo recuerdo que cuando Trump nos amenazó con los aranceles si no avanzábamos en el tema migratorio, Nancy Pelosi salió a decir que esa no era la forma de tratar a un país amigo. Sí. Y esto me lleva a recordar que tradicionalmente la relación entre México y Estados Unidos es muy compleja, pero digamos que hay tres grandes temas que se manejan en aristas por separado. Uno es comercio, otro es seguridad y otro es migración. Y lo que hizo Donald Trump fue mezclar migración con comercio. Esto es bastante inédito. ¿Por qué nos gusta manejar los temas por separado? Porque es muy fácil que se contaminen si los manejamos en bloque y que se entorpezca la negociación. Entonces, por ejemplo, cuando migración se atora, nosotros seguimos teniendo un diálogo en comercio o en seguridad. Pero si vamos a mezclar todos los temas, todo se va a atorar. Ese es el riesgo con Donald Trump. Entonces, yo pienso que lo que hizo México a la hora de ratificar fue decirle, en cierta forma, al gobierno de Estados Unidos, vamos a mantener lo comercial en un solo track y vamos a estar trabajando en migración y tú irás viendo los resultados y demás en otro track. ¿Sí? Pero yo no estoy convencida de que Trump así lo esté aceptando, porque, bueno, y hay otro tema relacionado con esto. Trump está invocando una ley de 1977 que es de medidas extraordinarias para sancionar a los países, pero sobre todo esta ley fue creada para países enemigos, se ha aplicado sobre todo a países que son rivales de Estados Unidos, Irán, Cuba, etcétera. Y esa fue la ley que invocó para amenazarnos, y lo creímos además, que nos iba a aplicar aranceles. La ley no prevé aplicar aranceles, ¿no? Es un tema importante, pero bastó la amenaza para que de inmediato aquí tuviéramos una reacción muy atropellada, a mi manera de ver, muy condescendiente con Trump. Y creo que nos hace falta jugar más nuestras cartas. Yo pienso que México tiene cartas que jugar. Primero que nada, si México se desestabiliza, eso tiene un costo brutal para Estados Unidos, porque la seguridad nacional de Estados Unidos pasa por la de México. Igual que el tema económico, si México se desestabiliza económicamente, va a sufrir Estados Unidos. Doctora, ve que nuestro equipo en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y particularmente la que tiene la interacción con Estados Unidos, sea un equipo que esté políticamente sólido. ¿Sabe qué veo? Una falta de coordinación entre nuestros ministerios. Y de oficio, ¿no? Político. De oficio político. Diplomático. Mire, en Cancillería tenemos buenos diplomáticos, gente muy preparada que ingresó por concurso y que hace maravillas con los pocos recursos financieros y los recortes que se han aplicado. Pero también siento cierto afán de protagonismo de algunos funcionarios y también invasión de competencias de otras secretarías. Por ahí saltó la secretaria de Gobernación cuando el canciller Ebrard pues, empezó a tomar una serie de medidas en ese tenor. Entonces, yo siento que falta una mejor coordinación, ¿sí? Obviamente hay buenos expertos, pues hay que consultarlos, hay que usar su expertise. Tenemos una embajadora muy calificada en Washington, es Marta Bárcena. Ella es embajadora de carrera, ella tiene experiencia en multilaterales, estuvo en FAO, fue embajadora en Turquía, en Dinamarca. Es una persona muy hábil, muy afable, buena negociadora. Hay que jugar esas cartas. Hay algo que nos está faltando a propósito del TEMEC y comparando este escenario que tenemos con el que teníamos en 93, en los tiempos de Salinas. Necesitamos hacer lobby y pagar lobistas. Eso es fundamental, porque miren, Trump puede convocar al Congreso y decirle a Pelosi, ratifiquen, por favor, vean, México ya ratificó. Si nosotros no hacemos el lobby y nosotros no convencemos a los congresistas escépticos, no va a haber tratado. Y el escenario es terrible, porque no hay plan B en México si no se ratifica el tema. ¿El Telecam no sería el plan B? No hay... ¿Qué pasa pasaría de quedarnos con el Telecam? Claro, el Telecam, dijo Trump, que es el peor tratado comercial en la historia del mundo. Worst possible trade deal ever, dijo. Entonces, prácticamente Estados Unidos se estaría retirando y no tendríamos, digamos, el framework, el marco para seguir comerciando. Y eso va a tener impactos brutales en los tres países. China. ¿Qué vamos a hacer con China? Venimos del G20 en donde aparentemente se limaron las asperezas, pero digo, lidiar con Trump es... Sí, ¿no? Es quién sabe, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos una fuerte dependencia de Estados Unidos y ya vimos los riesgos que implica ello.
¿qué nos conviene hacer con China? No solamente para mitigar esa dependencia o codependencia de Estados Unidos, sino también en el contexto de las amenazas que Trump le ha proferido a China. Porque además China no está volteando a ver a México por lo que se ve en materia de inversión. Tampoco. Hay un problema fuerte con China y, bueno, un paréntesis es que en el TEMEC hay una disposición que plantea que si México o Canadá quisiera negociar un tratado comercial con China, Estados Unidos puede denunciar el TEMEC, asumiendo que el TEMEC llegue a estar en vigor. Entonces es como una especie de vacuna de Estados Unidos contra China. Ya Estados Unidos pues tiene toda esta idea de guerra comercial. Hay que recordar que Trump va a la guerra y va. O sea, no solo lo anuncia. Dice, me salgo del TPP, se salió. Renegociamos el Telecán, lo renegoció. Aplico aranceles al aluminio y al acero, los aplica. Entonces, es un guerrero comercial. Vimos lo que le hizo a China. Convenio de París, ahora en el G20 se fue antes, lo firmó. O sea, es un guerrero comercial, es un guerrero político y no es una persona con la que puedas razonar. Porque además su estilo es de agredir y desesperar a la contraparte y a partir de ahí obtiene las concesiones. Entonces, en este escenario, China en algún momento le planteó a México firmar un tratado de libre comercio. Nada más que me permito recordarles que si eso se hiciera, nosotros vendemos 6,000 millones de dólares y compramos 74,000 millones. Es un déficit brutal que no ha parado de crecer en todos estos años. Un tratado de libre comercio, considerando que nosotros no tenemos una marina mercante apropiada para mover las mercancías y que nuestra comunidad empresarial está centrada en Estados Unidos y no conoce los mercados asiáticos, prácticamente nos condenaría a que se incremente este déficit comercial. Podríamos atraer inversión, pero yo creo que el peso del déficit comercial es inaceptable. Hemos visto cómo le ha pegado la cantidad de productos chinos a los productos nacionales, a los juguetes, a las bicicletas, a los textiles, a los zapatos, a todo. Sería difícil. Pues muchísimas gracias, doctora Cristina Rosas, por esta charla, por esta plática. Ojalá mantengamos comunicación abierta con usted. Claro que sí, con gusto. Muchas Gracias. gracias. Muy por la interesante. invitación. Gracias, buenas noches. Gracias. Pues vaya entorno complicado para todos aquellos que creen que vamos en caballo de Hacienda para la ratificación de este tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Todavía se está complicando, yo Claro. diría, más el entorno. Todavía el tiempo no nos dice hacia dónde va, ¿no, Darío? Complicado. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Recuerda que el próximo miércoles, 11:15 de la noche, tenemos una cita. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena Vega. Hasta entonces.